muchas cosas bonitas. Todo promesa que Dios hizo en mi juventud. Y siento en esta noche de preguntar si aquí hay alguna hermana que por ahí tiene sus hijos que no vienen a la iglesia y que oran por sus hijos. Seguramente debe haber hermanas que oran por sus hijos, que claman a Dios. Y yo quiero decirles que sigan clamando y tengan fe, porque quien les habla es testimonio de una oración de una madre. Me gustaría tanto que mi mamá esté esta noche aquí. Ella se encuentra en Rosario. Estoy viéndola aquí en Oberá. Porque cuando mi mamá comenzó a ir a la iglesia, con mi padre, Dios restauró el matrimonio de ellos. A los 3 años ellos comenzaron a orar. Nosotros somos 5 hermanos varones. Y mi mamá decía: Señor, aunque sea en este tiempo, que uno te conozca. Bendito Dios, sí, Señor. Y cuando tenía 18 años, tuve un encuentro con Dios. En mi plena juventud, que andaba en el mundo perdido, en las drogas, en el alcohol. A los 12 años andaba fumando, a los 14 comencé a fumar marihuana. A los 15, un desastre. En la corriente del mundo, lo que el mundo hace, un joven hace que está ahí adentro. Para sentirse relacionado con los jóvenes del mundo. Alcohol, perdido en el alcohol, en los bailes. Llegaba a las 6 de la mañana a mi casa con una jarra vacía, mi mamá me veía. Pero cuando tuve un encuentro con Dios, me levantaba de mañana para ir a la iglesia con mis padres. En mi juventud. Entonces, dejo esta palabra para que esas hermanas oran por sus hijos, que claman por sus hijos. Que Dios escuche las oraciones, amén. Quiero que ustedes me acompañen en su Biblia, primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 2 en adelante. Si la iglesia encontró, dice amén. Leemos la palabra, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Versículo 21 y 22. Y visitó a Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Versículo 30. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la luz de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Queridos, el versículo que está ahí, que es lema, es muy hermoso.
lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo hablando a Timoteo. En cierta forma podemos relacionar esa palabra con esta historia. Bendito Dios, sí, Señor. Usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que leemos en la Biblia fueron historias que acontecieron, historias reales. No son fábulas, no son mitos, no son leyendas, son cosas que acontecieron y que son reales. Por ahí existe una corriente que enseña que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Es una enseñanza que anda por ahí afuera y se puede ver por internet. Bendito Dios, sí, Señor. Aquellas personas que enseñan esto, su objetivo es tomar al hombre moderno, es decir, necesitamos alcanzar al hombre moderno, tenemos que cambiar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, vamos a decir que pecado no es más pecado, que el hombre no necesita arrepentirse, que no existe infierno, que Dios solo es amor y nada más, que Génesis no es una historia real, sino que es un mito. Es una corriente que existe y que ha matado a cientos de iglesias en Europa. Usted va a Europa y las iglesias son lugar de entretenimientos. Usted no va a encontrar una iglesia en Europa así, que están predicando y cantando. Son lugares de entretenimiento, parecen bares, parecen club social. Porque esa corriente de enseñanza entró en medio de ellos. Pero no así nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Pablo dice en Timoteo 2, capítulo 3, del verso 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. La palabra de Dios es viva y es real, es poderosa y es verdad. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Penetra hasta el alma, parte el alma, el espíritu, las conjeturas y los tétanos. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es eterna. Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero que su palabra iba a permanecer en Mateo 24, 25. Usted sabe que la palabra de Dios mucho tiempo el diablo quiso taparla, quiso sacarla. En un tiempo nosotros hoy gozamos de la palabra de Dios libremente, pero hubo un tiempo en que las personas comunes no podían tener la palabra de Dios. Solo los del clero católico, los padres, los monjes podían leer la palabra de Dios. El pueblo no podía leer la palabra de Dios. Estaba encerrada y así engañaban a las personas en aquel tiempo. Bendito Dios, Señor. Hasta que Dios levantó un hombre que era monje y que a través de la palabra de Dios demostró que la salvación era por fe y no por obras, como enseñaban aquellos enseñadores. Y así la palabra se empezó a recorrer de mano en mano. El primer libro impreso fue la Biblia. Bendito Dios. El diablo se dio cuenta que no podía tapar la palabra de Dios, no podía cautivar la palabra de Dios. Entonces en este tiempo él quiere cambiar la palabra de Dios. En este tiempo él quiere decir que la palabra de Dios
que la escritura, que la Biblia no es real, que tiene cosas que no son ciertas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es el único libro que puede transformar al hombre y a la mujer. La palabra de Dios es el único libro que puede transformar la vida de una persona y que lo ha hecho durante años de años de años. Pablo dijo que el Evangelio es locura para los que se pierden, más para nosotros, los salvos, lo que hemos creído es poder de Dios. Amén.